Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Dios les bendiga a todos. Estamos viendo que la salvación es imposible perderla, porque la salvación es de Dios, no es de los hombres. Si la salvación fuera de los hombres diríamos que sí, que se puede perder. Pero como la salvación es Dios el que nos salva y no a nosotros mismos. Por eso la religión impone obras, impone sacramentos, impone mandamientos de hombres. Así que vamos a leer en Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo es el verdadero Dios, dice la Biblia. Dice la Biblia, y la Biblia es verdad. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La suma de tu palabra es la verdad, dice en el Salmo 119, 160. Sumamente pura es tu palabra, dice en el mismo Salmo, versículo 140. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna está en Jesucristo, no está en los dogmas, no está en la religión. La falsa iglesia predica a la iglesia y quiere que acepten a la iglesia. El religioso que ha aceptado una iglesia, ha aceptado un cuerpo de dogmas, ha aceptado doctrinas de hombres, ha aceptado todo lo que es puramente humano. Por eso Satanás le dijo a Eva, seréis como dioses. Esa es la promesa de la religión, seréis como dioses. No necesitan más a Dios. Ustedes se pueden valer por sí mismos. Ustedes con su religión se pueden salvar. Esa es la propuesta de la religión. Te puedes salvar sin necesidad de Dios, sin necesidad de aceptar a Jesucristo, porque la salvación viene por creer en Jesucristo. No viene por hacer buenas obras, ni ser buena persona, ni nada por el estilo. La salvación viene por aceptar a Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo, la sangre nos limpia y viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y eso nos permite el conocimiento de Dios. El hombre religioso no conoce a Dios. ¿Por qué no lo conoce a Dios? Porque está muerto en delitos y en pecados. Solamente la sangre de Cristo lo puede limpiar. Dios no va a recibir una persona en pecado, digamos, una persona sucia en pecado. Vamos a llamarlo de esa manera, sin ánimo de ofender a nadie. Porque las obras no limpian de pecado. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios grande, poderoso, y no se relacionaría íntimamente con una persona que está muerta en delitos y en pecado, que no ha sido lavada, no ha sido limpia por la sangre de Cristo. Al no tener comunión no puede conocer a esa persona a Dios. Entonces la persona que no acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador no puede conocer a Dios. Y Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. El fin del hombre es el conocimiento de Dios. El hombre, el mayor privilegio es de conocer a Dios como Padre, conocerle íntimamente, pero para conocerle íntimamente tiene que aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué predica la religión? La religión predica a la iglesia. La religión predica a la iglesia, que acepten a la iglesia. Por eso hablan tanto de la iglesia, y que la iglesia tiene sus dogmas, sus enseñanzas, que tienen una línea, que están unidos, que tienen un magisterio, que tienen gente que sabe interpretar la Biblia, que pueden enseñar, que sus curas, que sus sacerdotes pueden perdonar pecados. Ellos predican a su iglesia, no predican a Jesucristo.
No predican que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para Jesucristo. No lo predican, jamás se puede escuchar eso. Ellos quieren que la gloria, la honra y la alabanza sea para la iglesia. Por eso hacen buenas obras, para que la gente alabe a la iglesia y no alaben a Jesucristo. El Señor dijo en Mateo 5:16 que hagamos buenas obras para que nuestra luz glorifiquen a nuestro Padre. Pero ahí está hablando de verdaderos hijos de Dios, que hacen obras para que glorifiquen al Padre, no para que glorifiquen a la iglesia. Pero ellos usan ese versículo, los religiosos, los católicos, para decir que la iglesia tiene luz propia y que merece alabanza de los hombres. Lo hacen con esa intención, para que la gente vea las obras de la iglesia, no que vean las obras de Dios. Entonces, 1 Juan 5, Jeremías 4:2 dice que el pueblo no conoce a Dios. No conoce a Dios, y ese es el gran pecado del ser humano. El hombre se va a ir al infierno por no recibir a Jesucristo, porque dice allí en Juan capítulo 16, versículo 8 y 9, que la condenación viene por rechazar a Jesucristo. Esa es la condenación del hombre, rechazar la vida, rechazar el conocimiento de Dios a través de Jesucristo, porque el hombre está lleno de orgullo y no quiere reconocer a aquel que murió en la cruz y derramó su sangre por él. No lo quiere reconocer. Al no reconocerlo, al no recibirlo, no puede conocer a Dios. Dice Jeremías 4:22, dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el que me salva es Jesucristo, según lo que vimos del apóstol Pablo cuando él se entregó. Él ya era hijo de Dios antes de bautizarse. Entonces estamos diciendo que el bautismo no salva, el que salva es Jesucristo. La religión que enseña que la iglesia salva, que el bautismo salva, que los curas son puerta de salvación, que se tienen que confesar los pecados casi diariamente para poder mantener su salvación. La salvación proviene de Dios, es de Dios. Dios es el Salvador. El hombre necesita un Salvador. El hombre no se puede salvar a sí mismo, porque si Dios nos hubiera confiado la salvación, ya la hubiéramos perdido a los 5 minutos, ya la hubiéramos perdido con algún pensamiento, con algún enojo, con alguna cosa insignificante pero pecado al fin, la hubiéramos perdido al poquito. Por eso la salvación es de Dios. La salvación es de Dios, y al tenernos Dios en su mano, dice que no hay nada que lo pueda arrebatar de las manos del Señor. Allí en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, dice que somos ovejas de su prado y que no nos vamos a perder. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Cómo podemos perdernos si oímos la voz de Dios? La oveja no tiene otra protección que su pastor. La oveja es el animal más indefenso que puede haber. Es lo más, no tiene dientes, no tiene garras, no tiene cuernitos, no tiene nada. Totalmente depende de su pastor. Cuando el pastor unge a las ovejas se le ponía a las ovejas, el pastor debe tener mucho cuidado sobre sus ovejas. Debe estar ahí muy atento a todo lo que acontece con sus ovejas. Es un trabajo arduo, es un trabajo que Dios ha conferido no solamente en el terreno natural de un hombre cuidando animales, ovejas, sino de la tarea pastoral también de los hombres de Dios que Dios ha puesto, que los ha llamado a pastorear, a cuidar de las ovejas del Señor. Es una tarea muy ardua. Por eso la religión, la falsedad, la iglesia falsa, se levanta contra los pastores de Dios, contra los pastores cristianos. ¿Por qué? Porque ellos son los que cuidan a las ovejas. Porque Dios les ha levantado, porque dice la palabra que Él ha constituido, Él los ha llamado
No es por una sucesión papal que dice que esa sucesión papal es totalmente falsa, porque el que llama al hombre a pastorear, al hombre a alimentar a las ovejas es Dios. Dios directamente lo llama, ningún hombre lo llama. El que le impone las manos son las manos del el buen pastor. Esas manos horadadas son las que llaman, son las que ungen, son las que transmiten la bendición para que ese hombre de Dios pueda cuidar de las ovejas del Señor. Pero es Dios el que llama, no el hombre. La sucesión papal y de los papas y de los curas y sacerdotes, todo eso es mentira. Todo eso es para engañar a la gente y tenerla esclavizada bajo un sistema religioso. Entonces mis ovejas oyen mi voz. El pastor debe tener sumo cuidado de que la oveja esté bien de salud. Bien de salud. La salud espiritual de la oveja es la máxima labor del pastor. Por eso la iglesia falsa ataca a los pastores, porque los pastores son los que cuidan de las ovejas del Señor. Los pastores no son mayores, somos todos iguales en el reino de Dios. Los pastores tienen una tarea, que Dios los ha llamado, ese es el punto, que Dios los ha llamado. Es una oveja más, pero que Dios los ha llamado a una tarea y a un ministerio. Mis ovejas oyen mi voz. Hay un problema con las ovejas porque las ovejas, estamos hablando del animal, ¿no? Bovino, y que también sucede en el cristiano, en el Hijo de Dios. La comparación es válida porque el Señor nos llama ovejas de su prado, y Él es nuestro buen pastor. Que en los tiempos de calor hay muchos insectos y hay ciertas moscas y ciertos animales y ciertos insectos que empiezan a rodear al animal y a veces se vienen tipo plagas sobre las ovejas y se llena de moscas y de insectos que molestan a las ovejas. Y estas moscas tratan de poner sus huevitos, sus larvitas allí en los lugares húmedos de la oveja, sea en la nariz o en las orejas, en los oídos de las ovejas, produciendo que estas larvas, al cobrar esa vida, ¿no?, empiezan a meterse dentro de la oveja, de las fosas nasales o de las orejas del animal, y empiezan a torturarlo al animal hasta enfermarlo, y algunos quedan hasta ciegos, son los animales, y quedan sordos. Entonces el pastor debe ungir a las ovejas. Por eso dice la palabra en el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, dice el Señor, unge mi cabeza con aceite. El Señor es el que nos unge. La palabra ungir significa frotar. Entonces, cuando dice unges mi cabeza con aceite, significa que el Señor nos unge con su Espíritu Santo y no permite que los demonios nos atormenten. Digamos, el Espíritu Santo está con nosotros y somos ungidos por el Señor con el Espíritu Santo. Entonces los demonios, como a veces como los mosquitos a la noche cuando no hay espiral, empiezan a zumbar en nuestros oídos y a molestar y a molestar y a molestar. Y hay cristianos que sufren mucho de esas molestias de los demonios. Es porque falta esa unción, esa unción del Espíritu Santo. Por eso si alguien tiene esos problemas, pídele al Señor, que el Señor le unja con aceite, que venga el Espíritu Santo, que primeramente que lea la palabra, porque en la palabra está la vida, en la palabra viene el Espíritu Santo se mueve por la palabra. Entonces, el pastor le unge con aceite para que, es una mezcla también que ellos hacen ahí, con unos remedios también para que el animal esté protegido de las moscas. Son moscas, son moscardones, más bien, son moscas gigantes que los molestan y se les meten en los oídos. Entonces la oveja no puede escuchar, entonces no pueden escuchar la voz del pastor. Y la oveja depende totalmente de la voz del pastor, depende totalmente de oír al pastor, depende de la voz del pastor, depende de la palabra del pastor. Es toda su protección, digamos, el pastor. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando nosotros estamos ungidos con el Espíritu Santo, ya podemos
oír la voz de Dios a través de su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, el Espíritu Santo nos habla por medio de esa bendita palabra, nos ministra el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Y el buen pastor, cuando llama a sus ovejas, para llevarlo a buenos pastos, para llevarlo a la bendición, para llevarlo a mejores lugares. Se cuenta que un cristiano fue una vez a un lugar donde había ovejas y había pastores. Y él veía como el pastor llamaba a las ovejas y las ovejas iban corriendo atrás del pastor. Entonces este cristiano contaba, ¿no?, que cuando él se ubicó en otro lugar y probó e hizo los mismos sonidos que hacía el pastor y llamaba a las ovejas, y las ovejas ni se movían, seguían comiendo su pastito. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen la voz del buen pastor. Y cuando el pastor le llamaban, salían corriendo atrás del buen pastor. Porque un hijo de Dios dice que aquel que es hijo de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces este cristiano contaba sorprendido cómo a él ni siquiera lo miraban. Y cuando el buen pastor, el pastor de ellas, de las ovejas, le llamaba, corrían casi atropellándose buscando al pastor. Así es nuestro Dios. Dios cuando nos llama con amor y conocemos la voz del buen pastor. Así que nosotros tenemos una seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios y no del hombre. A Noé lo salvó Dios. Noé, una vez que entró al arca con su familia, Dios cerró el arca y no había manera de abrir esa arca. Por más que Noé se hubiera querido salir del arca, no hubiera podido, porque Dios había cerrado la puerta. Por eso el apóstol Pablo decía, soy esclavo de Cristo. Pablo, prisionero de Cristo. Ahora somos esclavos, somos prisioneros, entre comillas, digamos. No podemos, porque si nosotros saliéramos del redil y nos por una distracción el Señor nos va a ir a buscar, sea donde sea, porque le pertenecemos. Ahora somos ovejas de su prado, somos de Él, somos del Señor. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que la salvación es totalmente segura para aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han creído en Jesucristo. Y si no has aceptado al Señor, acepta al Señor, recibe al Señor en tu corazón y dile, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dejo la religión, dejo los catecismos, dejo todo lo que es religión y me creo solamente en ti, Señor. Y el Señor te limpiará de todos tus pecados y vendrá el Espíritu Santo a morar en tu vida y en tu corazón y Él te guiará a toda verdad y serás oveja del Señor y nunca más padecerás hambre espiritual, porque dijo el Señor que todo aquel que en mí cree no tendrá hambre ni sed jamás. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga a todos.